fueron los primeros en desarrollar embarcaciones para navegar en mar abierto. Es decir, esto es Siria, nos acogen, nos dan de comer y luego encima nos dicen casi que no paguemos. Esto es una locura. Este país es increíble. Bueno, allá vamos, continuamos con la travesía, con la expedición en territorio sirio. En esta ocasión dirigiéndonos hacia la costa. La costa fue probablemente una de las regiones, una de las áreas del país menos afectadas, menos dañadas por esta guerra, por este conflicto, o al menos, claro está, de forma directa. En esta travesía hacia la costa hemos parado en una localidad llamada Safita, donde en la parte alta, en una meseta, hay una gran torre con una iglesia dentro, de la época de los cruzados, del siglo XI. Ya hablé de esta época en el primer reportaje en Siria, sobre la historia del propio país. No hemos podido filmar porque realmente hay dificultades para grabar en Siria. El tema es que como casi todo el país aún está militarizado, la guerra es muy reciente, hay controles en todas partes, incluso cuando no hay militares hay policía secreta, hacen falta permisos, porque son zonas militarizadas. No solo el puesto de control, sino todo, porque todo está militarizado, ¿no? Entonces no hemos podido filmar más que un poquito con el teléfono y ya continuamos. Dirección Tartus. He oído hablar muchas historias sobre estos lugares, incluso de la Siria de antes de la guerra, así que vamos a ir conociendo poquito a poquito. Allá vamos. Hay algo que me sorprende muchísimo de Siria y de algún modo yo ya sabía que era un lugar lleno de historia, de cultura, pero no sabía hasta qué punto. Se encuentran restos de antiguas civilizaciones y de antiguos imperios por todas partes. Aquí estamos en una antigua ciudad excavada en la roca, de la que queda ya bien poquito, es del casi 2000, creo que es 1700 antes de Cristo, y era Amrit Maratos, una ciudad que era en tiempos de los fenicios. Fijaos por aquí, por ejemplo, esta es una de las entradas, bueno, de las que eran entradas al subsuelo. Por aquí se entraba a estas partes de la ciudad subterránea. Esta sociedad, esta economía estaba muy conectada, muy relacionada con las islas. Al fin y al cabo los fenicios eran comerciantes y buenos navegantes, de los primeros navegantes de mar abierto, como ya contaba. Estaban muy conectadas con las islas del mar Mediterráneo. Por aquí tenemos otra de las entradas, están taponadas con fuertes puertas y candados, no podemos entrar. Pero lo mejor es esto, que esto no es algo puntual. Por todo el país, todo lo que hemos visto está lleno de antiguos palacios, antiguos templos, de todos estos imperios y civilizaciones que han ido pasando por estas tierras. Y luego está la otra cara de la moneda, que justo aquí a mi derecha hay una base militar, para variar, están por todas partes, hay varios tanques y demás, y filmar eso ya podría ser entrar en problemas, así que vamos a continuar mejor. Hemos entrado por fin a Tartus, ciudad en plena costa, como estáis viendo, aquí con estas partes de la costa, de playa, y qué bien y qué bonito, qué ganas tenía de ver esa otra parte de Siria, lo más próximo que se puede encontrar hoy en día probablemente a lo que era Siria antes de la guerra. Por supuesto que estas ciudades de la costa también se vieron afectadas por la guerra, en los aspectos de caída de la economía, subida de los precios. Llegaron muchos movilizados por la violencia, muchos refugiados de otras zonas como Alepo, pero lo que me refería con que no había sido afectada o dañada es afectada o dañada directamente. Aquí no hubo guerra como tal, no hubo misiles, no hubo bombardeos. Esta ciudad nunca se paralizó por completo, por eso no vemos edificios derruidos y la forma de ser de las personas que de algún modo pudieron seguir más o menos con su vida diaria, pues también es un poco diferente. Pues vamos a disfrutar de las empanadas y a continuar recorriendo las calles, conociendo gente y si puede ser pues también sus negocios.
Bueno, después de continuar disfrutando un poquito más de Tartús, de su gente, de sus calles, en estos negocios de las empanadas, el pollo, de la carnicería, todo junto a la costa, vamos a continuar hacia otra localidad, también costera, en donde la guerra tampoco afectó directamente, al igual que en Tartús, y se llama Latakia. Nos dirigimos hacia Latakia. Y antes de abandonar por completo Tartús, sí puedo comentar algo interesante porque es de gran importancia a nivel geopolítico, a nivel estratégico, y es que se encuentra una base naval rusa, pero es la única base de los rusos en el Mediterráneo, conectada con el mar Mediterráneo. Por eso aquí de importancia en este aspecto de fuerza naval. Entonces, como digo, abandonamos Tartús y nos dirigimos hacia Latakia. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Madre mía, ha sido llegar a las costas, a Safita, Latakia, Tartús, unas horas antes, y parece un probando comida en Siria, más que otra cosa, pero es cierto, la gastronomía de Siria me ha encantado. Nos han invitado a muchos negocios para filmar, hemos acabado comiendo y comprando en muchos de ellos, como los dulces aquí en Latakia. Los dulces en todo el mundo árabe son muy típicos, pero además Siria tiene unos muy particulares y más variedad que en el resto del mundo árabe, al menos según lo que yo he visto. Es una dieta muy parecida a esta del Oriente Próximo, con hummus, con estas ensaladitas de tomate, pepino, también hay quesos, también los shawarmas, pero después hemos comido algunas cosas muy particulares que no había comido nunca. Me aparezco de aquí de toda la vida. Eso, si en algo podemos fallar por aquí es en los términos, porque son palabras nada parecidas a las que podemos encontrar en Europa, ¿no? Es el kebbe, que es de trigo relleno de carne y cebolla, y otros muchos que hemos ido probando y nos ha encantado. Pero mismamente, con lo típico de pollo asado, hummus y ensalada, estamos encantados por aquí. Otra cosa muy interesante, en el cambio de cultura, que hace unos años lo veíamos en España, pero como desde hace unos años en adelante ya no, sorprende. De hecho, yo con mi edad casi no lo he vivido, y es estar fumando en establecimientos. Entonces también el cambio cultural de, por ejemplo, aquí en las tiendas de los dulces y demás, en los restaurantes, todavía se puede fumar, incluso el camarero, el cocinero que está preparando esa comida, pues es típico que esté fumando, lo que digo, como en España hace unos años, lo que yo casi ni le he visto. Fijaos en esto, pero alguien ya metió alguien ya coló una zarpilla por aquí. Se esfuman por momentos. Lo que decía, ahí están los típicos dulces árabes también, deliciosos igualmente, pero aquí hay muchísimos de todos los tipos. Así que aquí nos quedamos disfrutando un poquito más. La verdad que Latakia es ya vida de ciudad, más ajetreo, es difícil parar a gente por la calle porque vaya un poco en las prisas de la ciudad. Lo que decía, esta ciudad no se paralizó en ningún momento de la guerra. Así que disfrutamos y descansamos, que mañana toca lío. Quería cortar antes el reportaje, pero hemos salido por las calles de Latakia, solos, caminando por la noche, para encontrar algo para cenar, y hemos entrado en un sitio que estaba vacío, solo los dueños cenando, y de repente nos han acogido, no sabíamos ni qué pedir porque no hay menú, nos han empezado a sacar comida, ensaladas, hummus, mutabal, que es parecido pero de berenjena, nos ha traído licor de anís, nos cogía el pollo de su plato, nos lo metían en la boca, la mujer preparando más comida, el hijo fuera. Que decir, esto es Siria, nos acogen, nos dan de comer y luego encima nos dicen casi que no paguemos. Esto es una locura. Estamos alucinando con la acogida en Siria y de sus gentes.
y amanecemos a unos kilómetros de Latakia, en un lugar conocido como el Castillo de Saladino. Una historia muy parecida a la que vivimos unos días atrás en el Crack de los Caballeros. Un gran castillo, los tiempos de los árabes musulmanes, que fue asediado por los bizantinos y más tarde asediado por los cruzados. Si algo tengo claro ya es que estos castillos de Siria, madre mía, no tienen nada que envidiar a otros castillos del mundo, así que antes de nada vamos a disfrutar de un lugar como este y además teniéndolo para nosotros solos. Claro, años atrás esto estaba probablemente lleno de turistas, hoy en día no hay absolutamente nadie. Realmente es increíble de Siria, ya no solo la cantidad de historia, de antiguos palacios, monumentos, castillos que hay en todas estas regiones, sino hacerse uno la idea de todo lo que está aún por excavar, de todo lo que aún no se conoce. Es todavía más rica Siria en este aspecto. Todo esto se está excavando, se está descubriendo en estos momentos y esto ocurre por todo el país, entonces es realmente alucinante. Y de nuevo junto al mar Mediterráneo, qué bonito y qué maravilla. Estamos aquí porque este tiempo atrás fue un lugar muy importante. Nos encontramos en Ugarit. Ugarit hoy en día son unas ruinas. Ugarit en el 1400 a.C. era el primer puerto del mundo y la segunda ciudad más importante de los fenicios, después de Beirut. Como ya comentaba en el primer reportaje en Siria, los fenicios inventaron el alfabeto, inventaron también la primera nota musical, fueron los primeros en desarrollar embarcaciones para navegar en mar abierto y eran auténticos marinos comerciantes. Ellos funcionaban según el trueque y hemos estado, después del castillo de Saladino, visitando todas estas ruinas, como digo, de la antigua ciudad de Ugarit. Vientos del Mediterráneo, ya lo digo, esto es una maravilla. Si el verano estuviera un poquito más cerca y hubiera llegado ya el calor, esto estaría lleno de bañistas, lleno de sirios en sus vacaciones. Entonces ahora sí, volvemos a Latakia porque queremos volver a visitar a la familia que nos acogió ayer por la noche, que nos sacó toda esa comida. Después llegaron con yogur, con pizza siria, con pinchos de pollo, tenían de todo. Después encima no nos querían cobrar. Dijimos, ni de coña, le dejamos dinero debajo del plato, pero es que encima nos querían invitar para que volviéramos a Siria algún día. Lo que digo, vamos a llegar al atardecer, recojo mi cámara Polaroid y les vamos a hacer una visita de nuevo. Llega la noche y estamos. Llevamos literalmente 10 minutos. Mira. Shukran. ¿Este qué es? Como un fruto. Muy bueno. Shukran. Esto es lo que quería decir. Llevamos 10 minutos y ya tenemos el licor de anís, ensalada. El hombre nos ha recibido, debe ser un amigo del dueño, y nos ha recibido con una canción típica, tradicional, intensa, emotiva. Y después se ha levantado y nos ha entregado esto, que es una ensalada diferente que ha hecho él, picante, muy rica. Estas frutos también de aquí de Siria. ¿Sí eso se llama? ¿No? Para España. Sabe que somos de España porque ayer se lo contamos al dueño del bar y esto es increíble. Y no es una persona que te reciba bien, es una y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y así con todo el mundo. Este país es increíble. Lo más sufrido de venir es tener que terminar con tal cantidad de comida.
قلبي خبيته ونسيت يا ما على ضي عيونها يا حبيبي وفيك ضاع حوالي بشوف بعيني. Vaya diferente que se ve todo de un momento a otro, así de repente. Y no estamos tan lejos, estamos a prácticamente 100 kilómetros de Damasco, de la capital de Siria. Nos encontramos en Líbano, en Beirut, donde comenzó todo un tiempo atrás. Aquí comenzó la travesía hacia Siria y realmente el Líbano, un lugar donde nunca he filmado, también ahora mismo están viviendo una crisis bestia, una inflación brutal. Sumado a sus diferentes religiones, culturas, se podrían grabar varios reportajes, lo que digo, muy interesantes. Pero vamos a hacer una recopilación un poquito de lo vivido en Siria, de nuestros días allí, de cómo ha cambiado nuestra visión del país. Una pequeña conclusión, ¿no? La realidad es que lo que nos hemos encontrado en Siria poco, o más bien nada, tiene que ver con lo que cualquiera puede ver en la televisión en España, en Europa o probablemente en América, ¿no? Y comenzando por el tema social, como decía en Alepo, ¿no? Si bien es cierto que es un país que ya en la historia reciente algunas personas lo han intentado islamizar al completo, es innegable que el gobierno ha mantenido esa libertad de que pueden existir diferentes religiones, incluso diferentes líneas, diferentes vertientes dentro de estas mismas religiones. Hemos encontrado muchos cristianos, iglesias cristianas, un país donde además conviven, se ve que conviven bien. Hemos visto un país donde las chicas pueden ir sin burka, sin taparse la cabeza, y no solo las cristianas, también las musulmanas. Es decir, quien se lo pone es por decisión propia. Y no solo eso, hemos visto ambiente, ocio, diversión. Hemos estado en Damasco el otro día, sin ir más lejos, jugaba el Madrid en la Champions y los bares llenos, ambiente, celebrando los goles, repleto. Eso sí, en vez de salir a cerveza, salen a cachimbas, a sisas, a arguile, como se le llama allí. Pero hemos visto gente que se lo pasa bien en la playa, cosas que no se ven en otros países del mundo árabe, por ejemplo, como mujeres conduciendo, bebiendo, fumando, solas, tomando algo por la tarde. Entonces está claro que en Siria ha habido una guerra muy fuerte, que hay control, que hay censura, que puede tener otras cosas malas, pero en este ámbito social hemos visto personas súper acogedoras, hospitalarias, o sea, de lo mejor que me encontré en el mundo, no me cansaré de decirlo. Nos hemos sido enamorados en este aspecto. Y sobre todo nuestra intención desde el principio ha sido que nuestros ojos sean vuestros ojos. A través de nuestras cámaras mostrar al mundo lo que nos encontramos en Siria, pero desde nuestra visión europea, como español que soy, con otra cultura, otra sociedad, sería muy difícil, incluso inoportuno, venir aquí a juzgar y tomar conclusiones propias de cómo deberían de ser las cosas y cómo no deberían de ser las cosas. Quién debería de gobernar, si la historia está bien o mal, si el sistema está bien o mal. Son los propios sirios u otros organismos internacionales, no sé, pero no yo, quien debe zanjar este tema, quien debe concluir, si es que alguien puede hacerlo. Yo, nosotros en equipo, como digo, la idea era ser vuestros ojos en Siria. Nos hemos encontrado con que tienen sanidad pública, una educación pública, es un país seguro, es decir, hay muchos problemas a raíz del conflicto y de la guerra, ¿no? Pero seguro respecto a robos, que antes de la guerra todo el mundo me decía que dormía con la puerta de casa abierta y que nadie robaba. Era un país de lo más seguro en ese aspecto, ¿no? Después hemos encontrado otras cosas que obviamente no nos han gustado. Mucho control, mucha censura. El control desde allí alegan que es para mantener la seguridad después de la guerra, ¿no? Para que deje de haber secuestros y demás. La censura, por ejemplo, sí que existe desde hace décadas. Llevar allí una línea argumental, un discurso diferente al gobierno, es algo que creo que se ve muy poco en Siria. Ha habido muy pocos periodistas, ha habido, por lo que digo, mucha censura y muchas falsas informaciones, muchas fake news. Es muy difícil sacar conclusiones de esto, de la historia reciente, del conflicto, no sé. Por otro lado, ya para terminar, espero que os haya gustado este último vídeo, este último reportaje.
de esta parte, de esta región de Siria, la costa, mucho menos visitada, más que por los propios sirios en sus vacaciones, lo que pasa que todavía no estábamos en tal época, donde la guerra no llegó, ¿no? O al menos no de forma directa. Un vídeo muy diferente, donde hemos visto cosas muy diferentes. Y hasta aquí ha dado Siria. Espero que os haya gustado al máximo, que lo apoyéis también al máximo. Me despido desde Beirut y poco nos queda por aquí. Mañana volamos y esto no para. Nos vamos para Colombia. يا حبيبي لا الله العمر كله مضل يا حبيبي تراب كلمة تغيب دقيقة عني بشعور قلبي داب إن الله العمر كله مضل يا حبيبي تراب